Estamos en Es Política, un fin de semana más, ya saben, el programa de análisis y entrevistas aquí en Es Diario para analizar las noticias más destacadas de toda esta semana. Hoy nos acompaña Benjamín López, director de Es Diario, e Iván Campuzano, economista. Es un placer que nos acompañéis porque además, pues tenemos mucha actualidad por delante. Vamos a comenzar con la portada del prestigioso medio británico de información económica y política, The Economist. Como lo están viendo, titula así un artículo: Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Claro, aquí en España esto ya lo conocemos, ya lo hemos analizado en multitud de ocasiones, pero el problema aquí para Sánchez y lo que preocupa a la Moncloa es que esa estrategia internacional de hacer visible a Sánchez, ¿no? y las bonanzas de Pedro Sánchez, pues se le está agotando y se le está acabando. Es decir, a nivel internacional, Benjamín, se están dando cuenta de lo que también está ocurriendo aquí en España. Sí, es importante, ¿no?, que el aldabonazo este llegue desde fuera, ¿no? Pero también tiene su lectura interna, o sea, no solo externa a lo que piensan de Pedro Sánchez, que evidentemente a él le preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, él siempre ha cultivado mucho su imagen exterior y ha tratado de venderse como un líder internacional, pero tiene su repercusión interna, ¿no?, que es que tumba un poco su argumentario y su estrategia famosa de la fachosfera, ¿no?, de que aquí hay un complot político, mediático y judicial para destruirle a él como presidente del gobierno y como persona, llegan a decir, ¿no? Pues desde medios o pseudomedios, como él dice, que difunden noticias falsas, el fango, todo de su mujer es un montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es que entra de lleno The Economist en eso mismo, ¿no? O sea, acusándole de destruir la democracia. Y claro, eso supone tirar por el suelo y tirar por tierra esa estrategia, ¿no?, de desprestigiar a los medios españoles que son críticos con él, porque The Economist no creo que esté yo en este complot, ¿no? Hombre, también. Medio, desde luego... Se le complica mucho el argumento, desde luego. Iván, una de las principales tesis que defiende The Economist en ese artículo es que el Partido Popular ganó las pasadas elecciones del 23J, pero que sin embargo Sánchez, en vez de lo que venía siendo hasta ahora lo normal, lo típico, lo tradicional, lo habitual, era que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo, y si gana el PP, pues llega a un acuerdo con el PSOE para que de alguna forma permita o habilite esa investidura, pero sin embargo Sánchez en este caso prefirió pactar, dice el artículo de Economist, con 8 partidos diferentes, intentando sostener ahora una legislatura que es evidentemente fallida en el punto de que no puede sacar adelante pues muchas de las leyes que pretende el gobierno. Bueno, eso ya lo hemos visto ampliamente que es así. De hecho, incluso creo que le faltaría información porque el diario recoge como que son 8 grandes formaciones, pero en sí mismo luego tenemos que ver que Bildu está conformado por más partidos dentro de sí mismo, tenemos que ver que también lo que es el grupo mixto está compuesto por multitud de partidos, lo que es Sumar en sí mismo lo dice su propio nombre, al final es toda esa coalición disgregada de partidos que venían de la izquierda de Podemos, es decir, que no son 8 partidos, podemos estar hablando de más de 30 partidos si hablamos de todas esas pequeñas confluencias, ¿no?, que hay a nivel territorial dentro de la izquierda. Por lo tanto, satisfacer a 30 socios que tienen intereses tan alejados entre sí diariamente, pues es realmente complicado. Ahora bien, en el artículo me gustaría destacar 2 puntos que creo que son muy importantes, porque no solamente es cómo digamos, ¿no?, se intenta apropiar de la democracia de España, digamos, ¿no?, de esta manera, pues podríamos decir, tan poco habitual, ¿no?, como bien has mencionado. Principalmente dice que Pedro Sánchez es un superviviente de la política europea sin, digamos, fíjate, solamente por citarlo, ¿no?, porque no quiero que el oyente se quede sin ello, a wily, a ruthless politician, es decir, a alguien salvaje y y despiadado, ¿no? Es decir, no solamente es que hayan captado su forma de gobernar con sus socios, sino cómo la política que él transmite, su forma de hacer como político, cómo la captan y cómo captan su esencia. Es decir, alguien despiadado, o sea, qué político, ¿no? Es decir, cuando intentamos hablar de que Pedro Sánchez es alguien que tiene ese carisma a nivel europeo, todos veíamos esas fotos con von der Leyen, una persona de consensos a nivel internacional, que al final lo que pretendía era, pues ahora mismo yo soy el principal referente en el tema, por ejemplo, de Oriente Medio, el tema, por ejemplo, también de Venezuela, pues bien, todo eso cae por su propio peso y, por supuesto, pues espero que este medio ahora pues lo van a incluir, me imagino, ¿no?, en la lista de la fachosfera. Sí, es que dan el clavo, es que el problema es que dan el clavo, ¿no?, la descripción que hace The Economist, y esto es una bomba en Moncloa, o sea, todavía resuenan los ecos seguro en Moncloa de este bombazo, ¿no? No sé si esperado o inesperado, si tenían algún conocimiento de lo que iba a ocurrir,
pero desde luego que eso le hunde su imagen un poco internacional, le hunde su estrategia nacional y supone, la verdad es que un quebranto importante para Pedro Sánchez y para su ego, no nos olvidemos, claro, porque también no hay que olvidarse del ego, que en política también juega un papel importante, ¿eh? O sea, los personalismos y estas cuestiones juegan un papel muy importante al final en política. Y aquí Sánchez sale mal parado desde todos los puntos de vista, ¿no? Y hablando de egos, este viernes, ya saben, pues sucedió esa reunión en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, entre Emiliano García Paje, también con Carlos Mazón a la mañana, Emiliano García Paje, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, por la tarde. Una reunión que efectivamente venía ya con, bueno, pues digamos, con un pasado o con un contexto, mejor dicho, en el que Emiliano García Paje pues no solamente criticó esa financiación singular de Pedro Sánchez, sino que además también, bueno, pues los pactos y, en fin, la política que está siguiendo de pactos Pedro Sánchez. Vamos a escuchar en primer lugar a Emiliano García Paje criticando tanto a Bildu como a Puigdemont, instando que pidan perdón. Vamos a escucharlo. Se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años. Es normal que él se pase el día, hace bien en estar recordando todos los días que tiene el mando a distancia, claro. Eso vale, pero a la postre no se equivoquen. Yo se lo digo al gobierno claramente y no tengo problema en decirlo mañana también, que ahora mismo por mucho que fanfarronee Puigdemont, a él lo único que le importa es que le den vía libre a la amnistía y mientras tanto tragará con carros y carreta. Tendría que ser al revés, tendría que ser no ceder a más chantajes, porque finalmente todos sabemos que lo único que le importa a Puigdemont es lo otro y no se va a mover de fondo, no va a hacer caer al gobierno hasta que no tenga vía libre su amnistía. Bueno, con este contexto, Iván Campuzano se reunió Emiliano García Paje con Pedro Sánchez en la Moncloa. Muchas críticas, pero la pregunta clave, ¿puede hacer algo a nivel de votos? ¿Puede exigir Emiliano García Paje, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, mayoría absoluta, el único presidente digamos, del PSOE con mayoría absoluta, puede exigir a sus diputados que voten en contra de las políticas de Sánchez en el Congreso, por las que está en contra Paje? Bueno, yo creo que no debería ser ni siquiera el propio Paje, debería ser la propia conciencia de aquellos diputados que representan a la gente de Castilla-La Mancha que se van a ver damnificados por esta política que pretende aplicar el gobierno. Pero vamos, de hecho, en la reunión que tuvieron, en este caso, los presidentes autonómicos y que ahora están teniéndola con Pedro Sánchez, pues no está trascendiendo que tengan ninguna medida concreta de financiación autonómica. Había prometido más medios, había prometido más dinero, pero no sabemos ni de dónde lo va a sacar, ni cómo lo va a sacar, ni cómo lo va a implementar. De hecho, lo que era el cupo catalán, que era la principal, ¿no?, reivindicación por parte de los independentistas catalanes y por parte de Esquerra, pues digamos que se ha quedado en agua de borrajas. Todavía no sabemos qué va a ser, cómo se va a implementar. Han dicho ahora que va a ser algo progresivo, pero tampoco han dicho de qué manera o por dónde van a empezar. Han dicho que van a empezar por el IRPF, pero no saben si con la totalidad de los tramos, si van a hacerlo a través de una hacienda propia catalana, si va a haber un proceso de transición. Es decir, que todavía quedan muchos flecos abiertos, pero lo que está claro es que el principio y el modelo socialista pues decae, ¿no?, por principio. Pero aquí en España existe disciplina de voto, a diferencia de otros países como el Reino Unido, ahí va, disciplina de voto. ¿Pueden los diputados del PSOE de Paje, por ejemplo, los de Castilla-La Mancha, para es que no son de Paje, es que ese gran error, hay esa gran concepción de que los diputados se deben a los presidentes autonómicos, pero cuando se elaboran las listas nacionales de todos los partidos, el que elabora la lista nacional es en la propia sede central del partido. Igual que cuando uno hace unas elecciones autonómicas, él elige a sus propios diputados, siempre hay concesiones de yo pongo a este porque tengo más afinidad, menos afinidad, pero al final las listas en este país las hacen los partidos y en este caso la lista nacional la ha elaborado Pedro Sánchez con mano férrea. Por lo tanto, al final estamos pidiendo a Paje que haga algo imposible. No se le puede exigir a Paje que obligue, digamos, a los diputados de Castilla-La Mancha a que voten en contra de Sánchez. Una cosa es la práctica en el sistema y otra es el sistema.
Es decir, los diputados no están obligados a ninguna disciplina de voto. Los diputados son propietarios, entre comillas lo de propietarios, son dueños de su escaño, la gente les ha elegido a ellos. Ya es el caso de Ábalos. No tienen ninguna obligación de la disciplina de voto, otra cosa es que su partido les pueda sancionar, pero de hecho cuando un diputado se va de su partido, porque no se lleva el escaño. O sea, el escaño no es del partido, el escaño es del diputado. Eso es clarísimo y así está en la Constitución. Otra cosa es la práctica habitual de los partidos, ¿no? Entonces, Paje no puede obligar absolutamente a nadie, porque entre otras cosas, ya yendo a la práctica real de lo que sucede, efectivamente Paje no ha nombrado a sus diputados. Es cierto que puede tener ciertas tendencias sobre alguno de ellos, pero al final el voto de cada diputado debería ser libre y no marcado por ninguna disciplina de ningún partido. Lo que pasa es que el sistema español, yendo al fondo de esto, es un sistema de listas cerradas donde los diputados se ven obligados absolutamente a mantener una disciplina de voto siguiendo lo que les impone su partido. Pero eso no es así, en la democracia no debería ser así. Un diputado responde a sus votantes, no a su partido. El que sí ha cargado duramente contra Emiliano García Paje ha sido Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que se ha referido al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha en esos términos. Escuchen. En esta legislatura hemos hablado mucho de los 7 votos de Puigdemont en el Congreso de los Diputados y hemos hablado muy poco de los 8 votos de Paje en el Congreso de los Diputados. Sin los 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha no habría habido ni investidura de Pedro Sánchez, ni ley de amnistía, ni se podría plantear en estos momentos el cupo independentista. Bueno, ¿te ha enmendado la plana, Miguel Tellado o Iván? Bueno, al final también entiendo que entra dentro de la retórica y discursiva que uno tiene que aplicar. Al final la gente no tiene por qué entender cómo funcionan los partidos a nivel interno hasta el más mínimo detalle, pero al final también lo que queda claro es que esos diputados, como he dicho, tendrían que actuar no porque se lo diga Emiliano García Paje, tendrían que actuar porque al final, aunque hayan sido elegidos por el propio Pedro Sánchez, no dejan de ser diputados que representan y viven con ciudadanos de Castilla-La Mancha y por lo tanto tendrían que entender que para ellos mismos, incluso para sus propias familias, para sus propios amigos, para su gente más cercana, esto es algo que va en contra de ellos. Cuando ellos van a su sanidad pública en Castilla-La Mancha, cuando ellos quieren llevar a sus hijos a los colegios, cuando sus vecinos llegan a sus hijos a los colegios, cuando tienen que viajar de Castilla-La Mancha a Madrid y se encuentran que al final eso se paga con impuestos, eso se paga con la solidaridad de todos los españoles, pues lo que no puede es que haya españoles de primera y españoles de segunda. Paje no puede obligarles, evidentemente, pero sí puede presionarles públicamente para que voten en contra de algo que tiene esas consecuencias, esos efectos secundarios, ¿no? que está describiendo perfectamente Iván. Pero esto no es aplicable a Paje, esto es aplicable a todos los varones. O sea, es que Paje... Que hablamos de Paje, pero ¿qué pasa con los extremeños? No, es que es mucho peor. Por lo menos aquí tenemos la retórica de Paje contra el concierto catalán. Pero es que en los demás territorios tenemos una especie de sometimiento o de una levísima crítica, porque no saben qué hacer ahora mismo los varones socialistas en cada territorio, porque están entre que hay un Congreso federal y luego congresos regionales, y saben que si se mueven un poco no van a salir en la foto, ¿no? Con lo cual, Pedro Sánchez muy inteligentemente ha puesto este Congreso federal para tener a todo el partido sometido ante una cuestión que él sabe que se está jugando media legislatura con todo esto, o no, por no decir la legislatura completa. Por lo tanto, claro, es que Paje evidentemente ladra mucho, muerde poco, pero es que los demás ni siquiera ladran. Entonces, claro, esa es la vergüenza, ¿no? Porque tienen que, ante sus ciudadanos, ¿qué cara se les queda? ¿Qué explicaciones le das a un ciudadano diciéndole que te van a quitar recursos para tus servicios públicos, que te van a quitar recursos para llevar a cabo las políticas sociales de las que tanto presume el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues no sé. Lo publicamos en Es Diario hace ya unos días, desde el entorno tanto de Paje como de Lambán, dicen textualmente que los varones, es decir, los líderes territoriales del PSOE que se presentan a las elecciones no pueden ir a las elecciones defendiendo la financiación singular que va a afectar a sus territorios. Es decir, que es una paradoja. Exacto. Y es una total hipocresía concurrir a unas elecciones autonómicas defendiendo una financiación singular que va en contra de la financiación. Pero ¿no te acuerdas, Hugo, que hubo un amago de motín con este tema? Un amago, digo, o sea, que hubo ciertas manifestaciones, no solo por parte de Paje, Barbón, Tudanca. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Convocar un Congreso Federal. A continuación, el Congreso Federal exige que haya congresos regionales. Claro, es todo el mundo callado, aprieta las filas y aquí no se mueve absolutamente nadie. O sea, Pedro Sánchez es un gran estratega y ante un incendio pues aplica el extintor rápidamente, el extintor en forma de
de disciplina, de amenaza, ¿sabes? Y tiene a su partido completamente subyugado, ¿no? Pero el problema es que hay unos ciudadanos que votan. Entonces ese problema lo sigue teniendo Tudanca, lo sigue teniendo Barbón en las próximas elecciones, ¿sabes? Que no se puede estar en misa agradando a tu líder que está traicionando a tu comunidad y repicando, es decir, intentando defender a tu comunidad. Las dos cosas a la vez es muy difícil. Pactos de Pedro Sánchez con Bildu, en este caso para modificarla, para reformar la ley Mordaza, entre otras cosas para, bueno, pues acabar prácticamente con las sanciones cuando se insulta a la policía, para acabar con esas pelotas de goma para disuadir, digamos, por parte de la policía, pues manifestantes, por ejemplo, o en otras ocasiones. En fin, pactos para acabar, digamos, con ciertos derechos y autoridad que tiene la Policía Nacional. Escuchen a Bildu cómo lo explica. Se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Quiero recordar que ambos artículos constituyen las infracciones o algunas de las infracciones por las que más se sanciona. Así, a partir de ahora, esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión. Yo lo que no entiendo más allá del pacto también es por qué pacta con Bildu una cuestión que va a afectar a, digamos, País Vasco, cuando quien gobierna en País Vasco es el PNV, precisamente también con el apoyo del Partido Socialista. ¿Cómo veis este pacto con Bildu? El pacto que ya estaba encima de la mesa, por cierto, que ahora se materializó. Es que estaba encima de la mesa, de hecho fue lo que firmaron en ese pacto de investidura, y además, de hecho, Pedro Sánchez ya es un viejo conocido en el mundo de que iba a derogar la ley Mordaza, ¿no? Al final, o que lo iba a modificar. Ahora, bueno, como siempre, viene con enmiendas, lo viene enmendando parcialmente, va a hacerlo progresivamente, pero al final yo creo que la portavoz, ¿no?, en este caso de Bildu, pues peca de frente a la realidad y pretende engañarnos y pretende pensar que los españoles somos tontos, porque al final, cuando uno le falta la autoridad, el respeto a la autoridad, es que ¿por qué hablamos de autoridad? Porque precisamente tiene ese concepto, ¿no? Entonces, el momento que se pierde, deja de ser autoridad y, por lo tanto, pues bueno, aquí vale todo, pero está claro que todo esto va dirigido siempre hacia la misma dirección. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que han hecho durante los últimos años? ¿A quiénes se han dirigido? Y precisamente esto está pensado sobre todo para los independentistas, no solamente para los suyos del País Vasco, sino también para los catalanes. Recordemos lo que pasó hace tan solo unos años, hace unos poquitos días, es decir, en el 1 de octubre, pues al final todo eso que ocurrió se hubiera visto menos agravado para aquellos que concurrieron en esas acciones, precisamente si esta ley se hubiera modificado conforme los términos. Y por otro lado, a mí me hace mucha gracia María Jesús Montero, que dice, bueno, es que hay métodos tecnológicos nuevos, no sé qué. Oiga, señora, concrete, ¿con qué usted pretende parar las manifestaciones? Lo va a pedir, por favor, oiga, usted que está aquí quemando la castellana, por favor, cálmese, no, eso también tiene cierto sentido que se modifique. Bueno, nuevo pacto, materialización del pacto con Bildu. Claro, vamos a ver, claro, es que los acontecimientos nos sobrepasan, Hugo, ¿sabes? Entonces estamos analizando qué dice la ley que ha pactado con Bildu, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que analizar es el hecho de que pacte una ley con Bildu. Que es la raíz podrida ya de esta legislatura, ¿no? O sea, que Pedro Sánchez pacte una ley con Bildu, los asesinos o los herederos de los asesinos de ETA, me parece aberrante. Esta señora es periodista, pues si nuestra audiencia no lo sabe, de profesión, y esta señora es la responsable de aquella portada ignominiosa en la que se ponía, cuando se rescató a Ortega Lara, del Zulo, su periódico sacó una portada que decía Ortega Lara vuelve a la cárcel porque ha funcionado en prisiones, ¿no? Hace falta ser miserable, ¿no? Bueno, pues con esta señora con la que nunca iba a pactar Pedro Sánchez, se lo repito 5 veces, se lo repito 20 veces, no vamos a pactar con Bildu, es con la que se hace las fotos. Mientras dice que puede recibir a cualquier partido democrático en España y reunirse con cualquiera menos con Vox. Es decir, esa es la catadura moral de nuestro presidente del gobierno, ¿no? Que dice que se puede reunir con cualquier fuerza española, política, menos con Vox. Con Bildu sí, o sea, con los verdugos sí, con las víctimas no. Ese es Pedro Sánchez, ¿no? Y entonces, claro, pactar una ley, y encima una ley de estas características, que es el control de la policía, o sea, de los amigos de estos señores, que es que tiene esta organización tiene un líder que es un terrorista. Es un terrorista condenado por terrorismo, que es Arnaldo Otegi. Han dejado de matar, es mejor que estén en el Parlamento, nos repiten una y otra vez machaconamente, evidentemente, pero es que yo nunca he matado, si fuera políticos también estaría en el Parlamento, no hay que premiar a alguien porque deje de matar,
Es el mínimo exigible para convivir en una democracia. Es que si usted quiere convivir, tiene que dejar de matar. Eso no le convierte en una persona honorable, no matar. No matar es el básico, ¿no?, para poder salir a la calle. Entonces, claro, pactar una ley, darle el lápiz para que te redacten la ley, que es lo que ha hecho el gobierno, ¿sabes? Y encima escondidos a los españoles. Porque le preguntaba a María Jesús Montero este jueves, ¿no? Oiga, esta ley que ha anunciado de repente, lo ha anunciado Bildu, es que lo ha anunciado Bildu la ley. Bueno, o sea, ya le permitieron claro, la ley de vivienda. Sí, también, o sea, también. Pero esta es especialmente sensible, ¿no? La policía ha salido en tromba, claro, y le dicen, oiga, esto que ha anunciado Bildu, dice, no sé por qué lo han anunciado, llevamos meses trabajando en esto. O sea, quiero decir, es que de verdad es que están. Por eso te digo que hay que mirar lo importante. O sea, a mí me da igual casi lo que diga la ley, es que hay que ir al origen de todo esto, ¿sabes? Hablando de la ley de vivienda, bueno, pues hay un gran debate encima de la mesa. Ya saben que por una parte, pues las comunidades autónomas del Partido Popular, lo vamos a ver en pantalla, pues han firmado, todas las comunidades autónomas del Partido Popular, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un documento, lo estamos viendo en pantalla, para rechazar esa ley de vivienda ya puesta en marcha por parte del Gobierno de España, que entre otras cosas limita, topa el precio del alquiler. La argumentación del Partido Popular, de las comunidades autónomas del Partido Popular, es que esa limitación, ese tope al precio del alquiler, lo que hace es agravar el problema de base, y es la falta de oferta. Es decir, se topa el alquiler, por tanto se desincentiva a los propietarios a que pongan en alquiler sus viviendas, y por tanto se agrava ese problema de falta de oferta. Esa es la argumentación del Partido Popular. La vamos a comentar aquí en la mesa, pero antes escuchen a Juan Lobato, al líder del Partido Socialista en Madrid, que precisamente, bueno, pues critica que en Madrid, eso sí que es cierto, pues hay un problema importante de vivienda, los precios están muy altos. Escuchen. Le pregunto por vivienda. Esta iba a ser su legislatura de la vivienda, según nos dijo en la investidura. Pues veamos cuáles son los hechos. Y los hechos son que el 80% de los jóvenes de hasta 30 años no se pueden emancipar en Madrid. Pero vamos, ni teniendo trabajo. Tienen que dedicar el 70% de su sueldo los jóvenes para poder acceder a una vivienda. Y estamos hablando de jóvenes que quieren emanciparse para tener una familia. Estamos hablando de madres solteras que viven desesperadas cada mes por tener que pagar la casa. Estamos hablando de familias que viven contra las cuerdas en Madrid. Es que esto hay que entenderlo, tener un poquito de sensibilidad. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted en estos 5 años? Pues yo la acuso, señora Ayuso, de haber prometido hacer 25.000 viviendas y no haber entregado ni 500 en 5 años, dejando especialmente a los jóvenes tirados, señora Ayuso. La acuso de haber subido un 60% el precio de la vivienda pública, señora Ayuso. Bueno, que hay un problema de vivienda es evidente, sobre todo en las grandes ciudades, los precios están por las nubes. Aquí en la Comunidad de Madrid, desde luego, están los precios por las nubes. El problema aquí es la solución, ¿no? Que la solución del Partido Socialista parece, según el Partido Popular, que va a agravar el problema de base del alquiler, y es un problema de oferta. Faltan viviendas, falta oferta ante una demanda tan grande, sobre todo en las zonas, digamos, en los núcleos urbanos, ¿no? En las grandes ciudades falta oferta, hay mucha demanda, y por tanto, ley de oferta-demanda es primero de economía, suben los precios. Es verdad que si un alquiler es alto o bajo es una cuestión relativa, ¿no? Depende del poder adquisitivo, ¿no?, del que quiera alquilarla, ¿no? Y el problema aquí, que no cuenta Lobato, es que dice, los jóvenes no pueden emanciparse, no pueden pagar, porque tienen que destinar el 70% de sus recursos económicos al alquiler. Claro, a lo mejor el problema también está en cuánto ganan esos jóvenes, ¿no? Y en cómo está la economía de este país al final, y cómo está el mercado laboral en este país, ¿no? Y su partido lleva 6 años gobernando, y a lo mejor también tiene algo que ver en todo esto, ¿no? Desde luego el problema de la vivienda es un problema complejo de resolver, pero yo no sé si pasa, y aquí tenemos un economista que a lo mejor tiene más ideas que yo, pero desde luego yo no sé si pasa por la construcción de vivienda pública, como todo el mundo repite de forma machacona, cuando a la vez se repiten cifras del número de viviendas vacías que existen en España, ¿no? Entonces, ¿necesitas construir vivienda pública o necesitas a lo mejor incentivar el alquiler para que todas esas viviendas que están cerradas ahora mismo salgan al mercado y se abarate el precio con una mayor oferta, ¿no? No lo sé cuál es la solución. Desde luego, las que ofrece el Partido Socialista, no, porque entre otras cosas, y es muy importante también, creo yo, atenta contra la propiedad privada. Decirte a ti a cuánto puedes alquilar tu vivienda, creo que es un atentado contra la propiedad privada, y también hay que incidir en eso. Ayuso siempre lo hace, porque es una cuestión ya de principios, ¿no? Oiga, no, es que aparte de que la ley no da resultados, atenta contra la propiedad privada, ¿no? Pero yendo ya a nivel económico, Iván, incentiva, es decir, topar el precio del alquiler
incentiva a los propietarios que tienen viviendas disponibles para alquilar, incentiva tal alquiler, que la pongan al alquiler? Yo te lo digo muy rápidamente, no. Y esto además no es una situación única y exclusiva que se haya dado en España. Esto mismo ya lo han intentado otros países, ya lo han intentado en grandes urbes, lo han intentado en Berlín, lo han intentado en Londres, lo han intentado en París, y de hecho han salido multitud de estudios y todos coinciden en lo mismo. Topar el precio del alquiler lo único que hace es añadir más inseguridad jurídica, porque si te lo topan a este precio hoy, ¿por qué mañana no te lo van a topar a otro precio? ¿Por qué no me van a cambiar la legislación de vivienda de hoy para mañana? O sea, que atenta contra la propiedad privada, claro. Es decir, entonces claro, yo sí tengo que asumir el riesgo, y además con la índole de que en España se protege más, en este caso, si yo dejo de pagar el alquiler y por lo tanto me quedo como ocupa, me puedo quedar 2, 3 años, y encima ya si tengo niños pequeños se me considera una familia vulnerable y entonces no se me va a poder expulsar de mi vivienda. Entonces claro, cualquier persona que tenga una vivienda en alquiler lo que va a decir es, ostras, es que el riesgo-beneficio, yo poner esa vivienda en alquiler, ponerla en el mercado y encima a un precio atractivo, porque esa es otra cosa. Cuando hablamos del alquiler no solamente estamos hablando del precio que pueda valer en mercado, los 500, 600, 800 euros, también hablemos de las garantías, porque muchas veces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se piden 4, 5, 6, 7.000 euros por adelantado. ¿Qué joven se puede permitir solamente como garantía poner 6, 7.000 euros por adelantado? Entonces, todo esto viene por, al final, una ley de la vivienda, pero no la ley de la vivienda que pretende plantear el Partido Socialista, porque al final la ley de la vivienda del Partido Socialista es: aplicas lo que yo quiero o te castigo, que también han empezado con esa dinámica. Es decir, que al final, bueno, yo si te portas bien conmigo, aplicas lo mío, te voy a dar más dinero. Que también otro de los puntos más importantes que se le escapa al señor Lobato, que muchas veces es, yo le acuso a la señora Ayuso, yo le acuso de que ha subido el precio con usted, de que no ha entregado vivienda. Recordemos que el 80% de la financiación de construcción de vivienda en este país, de vivienda pública, viene dado por el gobierno de España. Entonces, no le pregunta a la señora Ayuso, pregúntele a su jefe, pregúntele al señor Sánchez, pídale explicaciones al señor Sánchez de por qué no se está construyendo vivienda. No había prometido que se iban a construir 100.000 viviendas, no decía que tenía 50.000 preparadas para salir. Y otro de los casos, al final la vivienda no hay que construirla en Teruel, en Soria, que es donde principalmente se encuentran vacíos los pisos, hay que construirlo en aquellos sitios donde hay demanda y donde desgraciadamente no hay suficiente oferta para que los jóvenes se puedan independizar. Y recordemos, no solamente ya es una cuestión de sueldos, es el futuro de este país. Por cierto. No, pues digo, porque si un joven no se puede independizar, ¿qué familia va a tener? Claro, ¿cómo van a tener hijos? Es decir, todo el problema que viene generalizado pasa por tener una vivienda y no lo están solucionando. No, decía que, por cierto, la ministra ha mentido en este asunto, pero descaradamente, con esas amenazas de el que no cumpla la ley, le retiro los fondos. Sí. Ha llamado insumisa a Isabel Díaz Ayuso. Claro, es falso. O sea, es que hay que recordárselo, es falso. La ley de vivienda no obliga, recomienda, aconseja, da la posibilidad de topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, pero no obliga a las comunidades autónomas a topar los precios de los alquileres, ¿no? No les obliga, por lo tanto está mintiendo, no hay ninguna insumisión. Es que el gobierno miente impunemente, ¿sabes? Y la gente lo tiene que saber. Bueno, cariños míos, queda fatal, ¿verdad? Pues mucho peor queda de la boca del rey emérito, el rey don Juan Carlos. Vamos a escuchar esos audios publicados en exclusiva por OK Diario, por nuestros compañeros, y lo comentamos. Escuchen lo de cariño mío, etcétera, etcétera, etcétera. Vean. ¿Cómo estás? Pues bien, con mucho follón, porque hay un follón armado que... ¿De qué? Que ahora estoy viendo a Felipe González en Antena 3. Ah, sí, también está Arnal este, ¿no? También, me ha parecido verlo. Pero, ¿qué follón hay armado, mi vida? No, con todo esto. Ah, con todo lo del Roldán y todo este follón, continúa, ¿no? Y un grupo de IU importante, intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la República. Y... Ya, por supuesto, y están en contra de la monarquía. Está... Pues, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar lo que puedan. Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo, ¿verdad? Mira, vamos, digo yo. Claro, es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar a... Hay que estar ojo visor. Sí, no, hay que estar, sí. Tal y como se está poniendo todo, oye, porque mira, escúchame un momento. El que más y el que menos, dentro de que uno sea totalmente legal, etcétera, etcétera, pues algún negocio de vez en cuando se hace, si eso es lógico. Todo el mundo. Todos, mi amor, todos. Y lo estás viviendo, y no es difícil que a veces, oye, pues muchos periodistas tengan algún tipo determinado de información, ¿me entiendes? De cosas que tú has confiado, porque
cosas tergiversadas. Y luego además que cada uno se lo lleva a su terreno y después ya las cosas las ponen como ellos quieren, ¿me entiendes? Estoy ahora sufriendo entre tú y yo Mucho, ¿no? las cosas de Sabino y palabra de honor. Yo me imagino que Me río, mucho, ¿eh? Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Más allá de la anécdota de cariño mío, mi amor, etcétera, 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 aquí hay una cuestión yo creo que más destacable, ¿no? Y es como el rey emérito, lo que acabamos de escuchar, le está contando a Bárbara Rey, es decir, una persona con la que mantenía, pues, digamos, una relación parece que sentimental, y le está contando secretos de Estado, o secretos o cuestiones de Estado importantes como tema de Sabino, lo escuchábamos por ahí, habla también de Armada, de Felipe González, etcétera. ¿Cómo lo veis? Bueno, eso yo creo que al final lo que termina de situar es que durante muchos años al rey se le había puesto como una persona pues intocable en este país, no podía tener nada en la prensa negativo, es decir, todo el periodo de la transición podemos comprobar que hasta pasado los años 2000 no había ninguna noticia, estaba totalmente protegido por el CNI, por Casa Real, que en aquel momento tenía muchísimo peso, y eso lo hemos visto en multitud de documentales, y al final esa figura mitificada y engrandecida por el proceso de transición, que recordemos que al final él podía haber tomado en cualquier momento otra decisión, porque hay que separar su labor institucional de lo que vemos, que nos damos cuenta de que es una persona más. Es decir, que no es que pensemos que un rey tiene un comportamiento ejemplar 24 horas al día. Tendría que tenerlo, esa es la clave. O sea, es decir, estamos hablando del lo que estamos viendo del es jefe ahora, del Estado. Efectivamente, pero ahora Claro, lo que si estamos no podemos viendo, perder el ahora contexto. lo que estamos viendo es que es una persona más. O sea, Es decir, que está en sangre roja, que, ¿no? No es que azul es la que sangre, no tiene que sangre corresponde. azul, que por llamarse pero, árbol es distinto. Ese es el problema de que es una persona más y no se ha comportado como jefe del Estado que es. No se ha comportado. No se ha comportado, pero lo sabemos ahora. ¿Qué es lo bueno? Y yo creo que ahí es donde está la solución. Que su hijo me parece que ha tomado nota de lo que no se debe de hacer y lo ha visto claramente con el ejemplo de su padre. Y yo creo que al final la monarquía pues ha pasado esa etapa con sus luces y sus sombras, porque recordemos de dónde venía Juan Carlos. Pero con sus luces y sus sombras, yo creo que ahora mismo su hijo está encaminando la función de Casa Real y su función como rey hacia lo que sí Pero que debería aquí- ser. Es que este señor Hugo ha puesto en peligro la institución monárquica y de paso casi la Constitución en España, ¿no? La Constitución consagra que España es una monarquía parlamentaria. Este señor con estos devaneos, con estas actitudes nada ejemplares, con frívolas, si quieres, peligrosas, porque no puedes ir hablando por ahí con tus amantes, que a mí me da igual las amantes que tengas, es una cuestión suya, privada, pero no puedes ir hablando de estos asuntos que atañen a, pues casi te iba a decir, a la seguridad del Estado y asuntos que no debes ir compartiendo por ahí con esta ligereza, ¿no? Aparte de los problemas económicos o los dineros que pueda tener fuera del extranjero. O sea, su comportamiento ha sido nefasto, en parte auspiciado por la propia prensa que le protegió, por el CNI, por todo el sistema que le tenía en una burbuja, le convirtió en intocable, sintió una impunidad absoluta para actuar y en vez de actuar de forma responsable, actuó de forma muy irresponsable, porque ya no es lo que le sucede a él, es lo que le sucede a la monarquía como institución y por ende a la Constitución española, ¿no? Claro, entonces ha jugado con fuego y ha estado a punto de quemarse, o de quemarnos a todos, que ese es el problema. Afortunadamente, como dice Iván, su hijo creo que ha puesto una distancia sideral respecto a su padre en todo, ¿no? En todo el comportamiento, y hasta donde sabemos pues es ejemplar y ha dado un giro absoluto, porque es la institución lo que está en juego. El rey ha muerto, viva el rey, ¿no? O sea, el rey es coyuntural, el rey no tiene demasiada importancia, es la institución. Pero la institución se ve afectada con el o sea, primero con la información que tenía y ahora con este material gráfico, audios, fotos. Yo creo que no, que esto ya es más el cotilleo, porque era pues ampliamente sabido, creo que por todos los españoles, que el rey pues había tenido multitud de amantes, que el rey había hecho cosas indecorosas. Pero también tenemos que tener en cuenta que al final, ¿de qué es de lo que se está hablando hoy en día? Al final el rey pues está exiliado, viene muy puntualmente, y lo que se viene hablando es principalmente la labor del rey Felipe y principalmente de sus hijas, que vuelvo a lo mismo, al final se trata de la institución, de la continuación de la monarquía, y ese efecto que tuvo el rey justamente abdicando justo cuando estaba Rubalcaba, yo ahora mismo tengo dudas de si el Partido Socialista de hoy permitiría una transición ordenada como ocurrió, porque si siguiera Juan Carlos con estos audios, viendo los socios que tiene,
cuidado que a lo mejor hubiera puesto totalmente en peligro la institución. Preguntas si esto perjudica a la institución. Ya digo que el rey actual, Felipe VI, ha puesto una distancia sideral respecto a su padre y respecto a los comportamientos de su padre, pero también es verdad que hay muchos interesados en que esto afecte a la institución y lo van a utilizar o van a tratar de que afecte a la institución, ¿no? Porque hay una campaña permanente de fondo que unas veces es más directa y otras menos, pero que hay una campaña desde la izquierda radical para desestabilizar a la institución monárquica, porque es la clave de bóveda de nuestro sistema constitucional. Si cae la monarquía, cae la Constitución y habría que ir a un nuevo proceso constituyente y tal. Y eso es lo que anhelan algunos. Muy difícil de conseguir, con este PSOE un poquito más fácil, pero aún así, bueno, con Pedro Sánchez cualquier cosa es posible, también hay que decirlo, pero aún así es difícil, ¿no?, que caiga la monarquía en España, pero que de esto echa carbón a la caldera para que los que quieren azuzar ese fuego lo sigan haciendo. Bueno, sin duda ninguna, ¿no? Sin duda ninguna, porque aunque haya sucedido esto hace 30 años, ¿sabes?, o 40 años, da igual, ellos lo van a utilizar para decir, fijaros qué mala es la monarquía, ¿no? Fijaros qué mala es la monarquía. Cuando en realidad, fijaros, en todo caso, qué malo o qué disoluta era la vida de este señor, ¿sabes?, de Juan Carlos I, o qué mal hizo su papel, porque además en el pecado va la penitencia, y Juan Carlos I, que creo que también tuvo grandes luces durante su monarquía, pues al final las sombras es lo que va a quedar y van a tapar todas esas luces, ¿no? Pero bueno, eso es, por eso digo, en el pecado va la penitencia, pero el problema es lo que puede arrastrar todo esto. Nos hemos quedado sin tiempo, ya saben, están ustedes viendo Es Política, el programa de debate y análisis, entrevistas también de cada fin de semana aquí en Es Diario. Benjamín López, director de Es Diario, por cierto, con muchos fans en tus videoblogs, ¿eh? No me digas. Con muchos fans. Pues les mando un saludo a todos los fans, ¿verdad? Iván Campuzano, economista, muchas gracias por estrenarte aquí en el plató de Es Diario. Un placer. ¿Te ha gustado el plató? Me ha gustado, muy entretenido. Así me gusta. Pues hasta aquí quedó el programa de Es Política. Nos vemos, ya saben, pues el próximo fin de semana aquí en Es Diario. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna entrevista, ningún análisis, ningún videoblog, todo eso que os gusta, ya saben, aquí en Es Diario. Pero también recuerden seguirnos en nuestra página web, en la página del periódico esdiario.com, para mantenerse diariamente informado aquí en Es Diario. Muchas gracias por vernos. Un saludo.